Bienvenidos a Realidades entre Maestros. Soy Camila Monterrosa. Hoy hablaremos de un tema que nos toca a todos, las condiciones laborales en colegios públicos y colegios privados. Creemos que la educación es la clave que abre las puertas del desarrollo individual y colectivo. Sin embargo, detrás de cada proceso educativo hay una realidad que muchas veces pasa desapercibida, las condiciones laborales de quienes hacen posible este camino, los docentes. En este episodio exploramos en paralelo cómo es la vida laboral de un maestro en una institución pública frente a uno en una privada, qué diferencias existen en sus derechos, deberes, cargas laborales y bienestar, cómo impactan estas condiciones en la calidad educativa. Acompáñanos a descubrirlo. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Paulo Freire. La educación transforma vidas, pero detrás de cada proceso educativo hay un actor clave, el maestro. Hoy queremos reflexionar sobre una realidad poco visibilizada, pero crucial. Existen diferencias significativas entre las condiciones laborales de los docentes en instituciones públicas y privadas. ¿Cómo influye el salario, la estabilidad, la carga académica o el apoyo institucional en su bienestar y en su desempeño? Acompáñanos en este episodio donde haremos un paralelo entre ambas realidades, con la intención de comprender mejor los desafíos que enfrentan quienes hacen posible la educación día a día. Damos la bienvenida a la docente Claudia Sánchez a nuestro programa, que desde su experiencia nos responderá la siguiente pregunta. Hola, Claudia. Hola Camila, buen día. Gracias por Claudia, permitirme. Señora. ¿cómo cambia la vida de un maestro que pasa a trabajar en un colegio privado a uno público? Bueno, primero te quiero dar gracias por permitirme participar en este programa, un espacio tan valioso para expresar nuestros puntos de vista y compartir nuestras experiencias como docentes. En respuesta a tu pregunta, quiero contarte que trabajé desde el 2019 hasta el 2023 en colegios privados y desde el 2024 hago parte del sector público. Este cambio principalmente, perdón, lo siento como una búsqueda de estabilidad económica, algo que no tenía en el sector privado y que ahora sí puedo disfrutar en el público. En los colegios privados, los contratos eran por prestación de servicios a 10 meses. Debía asumir el pago de mi seguridad social, no contaba con primas ni liquidación y mi salario era el mínimo legal en Colombia. Además, la carga laboral era muy pesada. Mi jornada era de 6 a 4 p.m., con clases todo el día, sin horas libres y con mucha documentación administrativa que debía entregar puntualmente. Y mi experiencia coincide con lo que analizan Garzón y Duque en el 2022, en donde concluyen que al menos la mitad de los docentes de Bogotá enfrentan condiciones laborales de baja calidad y exceso de cargas laborales y salarios mínimos. Ahora bien, en contraste con lo anterior, en el sector público trabajo 6 horas diarias, con una hora libre destinada a trabajo institucional. Esto no solo me ha dado estabilidad económica, sino también estabilidad emocional y calidad de vida. Así como lo menciona García en el 2013, unas condiciones laborales más justas reflejan una mayor motivación y la posibilidad de dedicar tiempo real a mejorar procesos educativos. Gracias por tu valioso aporte bajo tu experiencia. A lo largo del programa abordaremos diferentes perspectivas de docentes con sus aportes y finalizamos con una conclusión enriquecida por todos. Ahora le damos la bienvenida a la docente Yuri Romero, quien tiene experiencia en colegios oficiales y privados. Bienvenida, Yuri. Queremos preguntarte, ¿qué posibilidad hay de un ascenso en colegios privados y oficiales? Hola Camila, buena tarde. Claro que sí. Mira, en Colombia las posibilidades de ascenso para nosotros los docentes son muy diferentes en colegios privados y oficiales. Aunque ambos están sujetos a regulaciones y escalafones,
En colegios oficiales el ascenso se rige principalmente por el escalafón docente, mientras que en colegios privados puede depender de la política interna de cada institución y de evaluaciones de desempeño que se hacen al final del año. Es decir, para explicar mejor y que las personas que nos escuchan lo entiendan. En los colegios oficiales o del distrito, el escalafón docente es el ascenso en los colegios oficiales, el cual se basa en el decreto 1278 del 2002 y otros actos administrativos relacionados. Este escalafón establece 3 grados principales. El grado 1, que son los normalistas superiores o tecnólogos en educación. El grado 2, que son docentes con experiencia que han aprobado evaluaciones de competencias. Y el grado 3, que son docentes con mayor nivel de formación y evaluaciones satisfactorias. Adicionalmente, para ascender en el escalafón, los docentes deben someterse a evaluaciones de competencias y habilidades que miden su desempeño y conocimientos, mientras que en los colegios privados hay políticas internas, es decir, los colegios privados tienen mayor autonomía para establecer sus propios mecanismos de ascenso. Esto puede incluir políticas de evaluación de desempeño, programas de formación continua y criterios de promoción basados en la trayectoria de los resultados del docente. En algunas ocasiones realizan evaluaciones, aunque no están obligados a seguir el escalafón oficial. Muchos colegios privados utilizan evaluaciones de desempeño similares o adaptadas para medir la calidad del trabajo de los docentes y determinar ascensos. También tienen en cuenta experiencia e formación. La experiencia y la formación continua suelen ser factores importantes en el ascenso de los docentes en los colegios privados, además de los resultados obtenidos en el aula con los chicos. Gracias por tu aporte, querida docente. Avanzamos en este programa con otra pregunta que aborda este paralelo entre estas dos realidades de la educación. Volvemos con la docente Claudia, quien nos acompaña con su experiencia solo en colegios privados. Cuéntanos, ¿consideras que en los colegios públicos y privados existe el uso de influencias personales o políticas en los procesos de contratación? Bueno, Camila, me enorgullece hacer parte de este panel de profesionales que estamos debatiendo un tema tan importante como lo es la educación en Colombia. Respondiendo a tu pregunta, por mi experiencia de 3 años en colegios privados, puedo decir que sí existen influencias personales y políticas. Lo viví en el 2022 en un colegio de renombre en la ciudad de Fusagasugá y pude evidenciar que las personas que eran contratadas eran recomendadas por los mismos compañeros que trabajaban en la institución. E incluso, como ese año estaban en campaña para votaciones de Senado, muchos docentes fueron integrados a la institución por relaciones políticas. Finalizando el año su contrato, pues no fue renovado. Y esto suele pasar porque en Colombia los colegios privados tienen autonomía para contratar docentes, como lo dice el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, la Ley General de Educación, donde establece que los colegios o instituciones educativas de carácter privado, en el marco de su autonomía institucional, puede organizarse observando los límites que establece la misma ley y con base en su proyecto educativo institucional, dentro de los lineamientos que establece el Ministerio de Educación Nacional. Asimismo, en la educación pública, pues existen influencias a favores políticos, también conocido como botín político. Eso, en pocas palabras, es mercantilizar las plazas docentes que deberían ser dadas por mérito. Un ejemplo claro de esto es la denuncia pública que hizo el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, en el año 2022, donde expuso una red de venta de plazas docentes. Adicional, miembros de comunidades afrodescendientes reportaron que se ofrecían nombramientos en instituciones oficiales a cambio de dinero. Por ello, el mandatario insistió en que estos casos fueran denunciados ante la Secretaría de Educación Departamental y la Fiscalía General de la Nación. Claudia, es decir que en muchos colegios privados la contratación no es por mérito ni por conocimiento, sino por recomendación o amistad. Sí, Bueno, claro que sí. continuamos con la siguiente pregunta.
¿Cuáles son los derechos laborales que existen tanto para los docentes de colegios públicos como privados? ¿Cuál de nuestras invitadas desea responder? La docente Yuri se Eh, animó a responder. que yo. Bueno, Camila, a ver, yo te comento. Claro que sí. Es sabido que nuestra Constitución Política de la de 1991 y el Código Sustantivo del Trabajo expedido en 1950 establecen los pilares del derecho laboral en Colombia. La Constitución en su artículo 53 consagra principios mínimos fundamentales en materia laboral y reconoce la importancia de la seguridad social, mientras que el Código Sustantivo del Trabajo, por su parte, regula las relaciones laborales individuales y colectivas, tanto en el sector público como en el sector privado, contextualizando más a profundo en cuanto a leyes tenemos. En el caso de la Constitución Política del 91, la seguridad social se reconoce como un servicio público de carácter obligatorio que debe ser prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado. La protección al trabajo es la protección al trabajador, estableciendo un marco para la negociación colectiva y la solución de conflictos laborales. En cuanto al Código Sustantivo del Trabajo, se habla de la regulación de las relaciones laborales. El código regula aspectos como la jornada laboral, salarios, descansos, vacaciones, licencias, estabilidad laboral, terminación del contrato y otros caracteres. En su aplicación, el código se aplica a las relaciones laborales, tanto del sector privado como público, aunque con algunas excepciones para ciertos servidores públicos. Es así como la relación que se establece entre la una y la otra es que la Constitución del 91 establece el marco general para la protección de los derechos laborales, mientras que el Código Sustantivo de Trabajo desarrolla y reglamenta los derechos en la práctica. La Constitución proporciona los principios y fundamentos, mientras que el Código establece las normas y procedimientos para su aplicación. Ambas normativas son fundamentales para garantizar un equilibrio entre los intereses de los empleadores y los trabajadores, promoviendo la justicia social y el desarrollo económico, perdón. Por ello, es importante tener claros estos dos, los derechos y deberes que se tienen desde la Constitución y el Código Sustantivo del Trabajo. Esto unido a la postura de Paulo Freire en su libro de la Pedagogía de la Autonomía, donde nos invita a una postura crítica en la enseñanza, pero donde también es necesario tenerla en la vida y sobre todo como rol de docente, la capacidad crítica del docente es fundamental para una práctica pedagógica efectiva y transformadora, tanto en el ámbito público como privado, ya que le permite analizar la realidad, tomar decisiones informadas y actuar con responsabilidad para generar un impacto positivo en la educación y en la sociedad. Ambos testimonios nos muestran que, aunque la vocación es el común de los docentes, las condiciones laborales pueden marcar grandes diferencias. La estabilidad, el acceso a recursos, la carga emocional y administrativa y el reconocimiento son factores que influyen en la experiencia docente. Para finalizar, la docente Yuri quiere compartir con nosotros una reflexión acerca de nuestro tema trabajado el día de hoy en nuestro programa. Claro que sí, Camila. Antes que todo, quiero agradecerte por esta invitación y por hacerme parte de este panel frente a este tema que a nosotros los docentes pues nos afecta tanto. Mi conclusión es que la vocación de ser docente es poderosa, pero también necesita un respaldo, necesita estabilidad, reconocimiento, tiempo para planear las clases, espacios para crecer tanto como docentes y con nuestros estudiantes. Y eso muchas veces depende del entorno en el que trabajamos y cómo nos sentimos en este entorno en el que trabajamos. En el sector público encontramos beneficios como estabilidad contractual y acceso a la formación continua, pero también enfrentamos retos como los diversos grupos y amplios, ¿no? Y quedamos como maestros desamparados ante sus agresiones. Como lo refiere Tenti Fanfani en el 2017, en el oficio de docente plantea que el rol del maestro debe profesionalizarse con condiciones laborales que permitan planear, reflexionar y mejorar continuamente. En cambio, en el sector privado puede haber más flexibilidad o innovación, pero también exigencias comerciales, contratos menos estables y presión para los resultados. Nos evalúan por las secuencias, perdóname, por las encuestas familias y de ello depende nuestra contratación a los años siguientes. Nos toca aceptar las quejas
que ellos realizan y pues muchas otras cosas que nos atañen a los contratos que nos brindan. Fantástica conclusión, nos centra en el tema. La experiencia compartida evidencia que las condiciones laborales inciden de manera directa no solo en la estabilidad económica de los docentes, sino también en su bienestar emocional y en la calidad educativa que pueden brindar. El paso del sector privado, caracterizado por contratos temporales, salarios mínimos y jornadas extenuantes, al sector público, con mayor estabilidad y beneficios, resalta la importancia de garantizar entornos laborales dignos y equilibrados. Tal como lo señalan los autores Garzón Godoy y Pineda Duque en el 2022, la precarización del trabajo docente en el ámbito privado limita el desarrollo profesional y genera desgaste emocional. En contraste, estudios como los de García Castillo en el 2013 y Romero Blanch y Rentería en el 2015 destacan que las mejores condiciones de trabajo favorecen la motivación, fortalecen la identidad profesional y mejoran los procesos educativos. Además, el bienestar de los docentes debe entenderse como una inversión de calidad del sistema educativo, pues un maestro con estabilidad laboral y emocional puede ofrecer una enseñanza más comprometida, innovadora y transformadora. Para finalizar, este podcast nace del deseo de visibilizar esas diferencias. Aclaro que no es para dividir, sino para comprender más el quehacer docente, para que comunidad educativa, entendida como todos los que están involucrados en un colegio, ya sean estudiantes, docentes, padres de familia, directivos, administrativos y servicios generales, puedan construir puentes, compartir experiencias y sobre todo valorar el trabajo docente en todas sus formas. En los próximos episodios escucharemos más voces de docentes de ambos sectores, compartiremos testimonios reales y analizaremos datos que nos ayuden a entender mejor esta realidad. Gracias por acompañarnos en este primer episodio. A ustedes en casa los invito a seguirnos, compartir este contenido y ser parte activa de esta conversación. Si eres docente y quieres compartir tu experiencia, escríbenos. Tu voz también puede ser parte de este espacio. Muchas gracias.